Esta imagen que veis ahora en pantalla es de España, sí, aunque no os lo creáis, no es de un país islámico, aunque bueno, se podría decir que España va camino también de serlo. Te guste o no te guste, como suelo decir, este va a ser probablemente el futuro de tu barrio de aquí a unos años. Piden comida halal y el hijab en las escuelas para los 386.070 alumnos musulmanes de España. La Unión de Comunidades Islámicas de España quiere aumentar el número de profesores de religión islámica y que se respete, ojo, el Ramadán en el horario laboral y escolar. Esto es ya la confirmación definitiva de lo que era una obviedad para todo el mundo que no fuese una normal, que hay determinadas personas que vienen a España no con la intención de adaptarse a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y ni siquiera de mantenerse a un lado sin intentar destruir esa cultura y esas tradiciones, sino que quieren llegar a España e imponernos su propia cultura y sus propias tradiciones. En el último curso se contrataron 243 profesores de religión islámica en los colegios españoles. Se trata de un aumento del 68% respecto del curso anterior y aún así dice que son muy inferiores. La tendencia parece bastante clara. Esta entidad, que agrupa a más de 900 comunidades religiosas islámicas de España, denuncia que el 85% del alumnado musulmán carece de clases de religión, al mismo tiempo que, oh sorpresa, el 65% del profesorado de religión islámica se encuentra desempleado. Vaya, no me estará diciendo esta gente, no me estará queriendo decir que si soy profesor de religión católica y me voy, yo que sé, a Irán, muy probablemente me voy a quedar en el paro. Bueno, en el mejor de los casos, en esta situación. Pero para que nos entendamos, es que lo pintan como si esto fuese, bueno, racismo o islamofobia o alguna cosa así. Es lo más normal del mundo que si eres profesor de una religión y te vas a un país donde esa religión no es la tradicional y la profesa una muy minoría del país, pues lo más normal del mundo es que acabes estando en paro. Como ya vimos en un vídeo anterior, la comunidad autónoma con más alumnos musulmanes es, oh sorpresa, Cataluña, que ya cuenta con más de 100.000 jóvenes que profesan esta religión. La sigue bastante de lejos Andalucía, con menos de 60.000. Hijab y comedor con menú halal. Además de reclamar más profesores de esta religión, la comunidad de musulmanes quiere que se permita el uso del hijab en clase. En mi época, si alguien iba con un gorro o una gorra a clase, inmediatamente te obligaban a quitártelo. Pero bueno, parece que en el futuro se va a permitir esta prenda de ropa en las aulas. Y todo esto mientras hay lugares donde a las mujeres se las persigue simplemente porque intentan luchar contra la imposición de esta prenda de ropa. Pero nada, esto debe ser muy progresista en la España feminista. Y esta noticia de aquí pues confirma la tendencia. Los últimos de la fe, así ha perdido España 1 millón de jóvenes católicos en 20 años. Es decir, para que no nos perdamos demasiado, en España hay cada vez menos católicos y en España hay cada vez más musulmanes. Queridos progres, feministas y aliades, no estáis consiguiendo una España laica que viva al margen de la religión. Lo único que estáis consiguiendo hacer es transformar una España de tradición católica, de tradición cristiana, en una España que va a ser de tradición o de modernidad más islámica. Se quejan también, por supuesto, de que no les incluyen un menú halal apto para musulmanes. De toda la vida de Dios, en el comedor del colegio o en los comedores, por ejemplo, universitarios, se ha comido el menú que había, te gustase o no te gustase. Pero no, ahora hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero no se quedan en la comida, también hay que adaptarse a los horarios del Ramadán. Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de la Zalá del viernes del musulmán. Hombre, pues lo más normal del mundo es que no lo tenga en cuenta, que España es un país de tradición cristiana y no islámica. ¿Dónde está el problema? ¿A alguien le parecería extraño que en Irán no se tuviese en cuenta las tradiciones cristianas, las tradiciones de otras religiones?
¿A que eso lo entiende todo el mundo como algo normal? Entonces, ¿por qué no ocurre lo mismo en España? Pero claro, obviamente, si dices algo en contra de esto, pues te saltarán con islamofobia, como vemos aquí. Y, para terminar, reunioncita con Pedro Sánchez. Y es que esto es importante. La Comisión Islámica pide a los 700.000 votantes musulmanes, ojo, esto era en 2015, hoy habrá bastantes más, que piensen en acuerdos y hijab. Cuando la población musulmana siga creciendo y se empiecen a hacer fuertes como grupo de votantes, vamos a observar dos tipos de fenómenos. Por un lado, los partidos tradicionales en España van a empezar a adaptarse a este grupo de votantes, por ejemplo, pidiendo hijab en las escuelas. Pero también van a empezar a surgir otros nuevos partidos islámicos, un fenómeno que todavía no se da con mucha importancia en España, aunque ya hay algunos, pero que sí podemos ver en otros países. Y precisamente hablando de otros países, España parece que va a seguir, como siempre, el camino contrario a lo que están siguiendo otros países. La controversia en Francia por la prohibición de que sus atletas usen hijab en los Olímpicos. Es decir, lo que ha sucedido en Francia es que tuvo estas oleadas de inmigración muchos años antes de que empezasen a llegar a España, y allí van unos años por delante de lo que sucederá en España dentro de un tiempo. Y se han empezado a dar cuenta que, bueno, hay algunos rocecillos entre algunas personas que quieren vivir bajo los preceptos de su religión y no bajo las leyes de la República Francesa, que en muchas ocasiones suelen ser contrapuestos. Y es que si queremos hablar de este tipo de inmigración y de cómo puede afectar a España en un futuro, lo mejor que podemos hacer es mirar precisamente a nuestro vecino del norte. Francia ya lleva unos años luchando contra el separatismo islámico, es decir, contra gente que quiere crear comunidades al margen de Francia y que quieren vivir bajo su religión en lugar de bajo las leyes francesas. Y ojo, esta lucha la ha encabezado principalmente Emmanuel Macron, que no es precisamente el político de extrema derecha más radical de todo el planeta. Pero quiero resaltar muy rápidamente, sobre todo, algo que creo que hemos pasado demasiado por alto, demasiado rápido, y sobre todo que no se puede hablar sin que te tachen de lo que ya sabéis. Mirad esta noticia del 2020. Crece la ira del mundo musulmán contra Macron. No sé si lo recordaréis, pero hacia finales del año 2020, en todos los países musulmanes hubo unas manifestaciones masivas y brutales contra Emmanuel Macron. Hubo boicot a los productos franceses, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el contexto de esto que hizo Macron para enfadar tanto a tantos millones y millones de musulmanes, supuestamente o teóricamente moderados? Lo que pasó fue lo siguiente: en el 2015, si no recuerdo mal, el diario satírico Charlie Hebdo hizo unas caricaturas ridiculizando a la religión islámica. Eso no gustó, y no gustó hasta tal punto de que hicieron un atentado contra este diario. Años más tarde, Samuel Paty, un profesor francés, dando clases y hablando de la libertad de expresión, algo que debería defender toda Francia y toda Europa en general, mostró estas caricaturas. Y volvió a tener las mismas consecuencias, otro atentado que acabó con su vida. En ese contexto, Emmanuel Macron días después salió a decir que Francia defendía obviamente la libertad de expresión, en un claro gesto de apoyo a lo que había hecho Samuel Paty, que tenía todo el derecho del mundo a expresarse libremente. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del mundo musulmán moderado? Pues lo podemos ver en este hombre. Este es Khabib, que seguramente si seguís la UFC lo conoceréis. Khabib está retirado y es una de las mayores leyendas de la UFC. Bueno, pues en este contexto le dijo lo siguiente a Macron: que el Todopoderoso desfigure la cara de esta escoria. Concretamente dijo: que el Todopoderoso desfigure la cara de esta escoria y todos sus seguidores que bajo el lema de la libertad de expresión ofenden los sentimientos de más de 1.500 millones de creyentes musulmanes. Que Dios los humille en esta vida y en la próxima. Alá es rápido en hacer rendir cuentas y lo van a ver. Nosotros los musulmanes amamos a nuestro profeta Mahoma más que a nuestras madres, padres, hijos, esposas y a todas las demás personas cercanas a nuestro corazón.
Créanme, con estas provocaciones les saldrá el tiro por la culata. Alá maldijo en este mundo y en la última vida a quienes lo ofenden y les preparó sufrimientos humillantes. Esta fue la reacción mayoritaria del mundo musulmán, insisto, moderado, en un contexto en el que Francia estaba sufriendo atentados. De hecho, al final de la noticia se puede leer lo siguiente: actualmente Francia se encuentra en alerta máxima terrorista tras un brutal ataque con 3 muertos en una iglesia de la ciudad de Niza, producido este pasado jueves. Es decir, Emmanuel Macron estaba defendiendo la libertad de expresión contra terroristas que simplemente porque una caricatura no les habría gustado, habían decidido que era buena idea y que estaban con el derecho de acabar con la vida de esas personas. Emmanuel Macron lo defendió y el mundo árabe, el mundo musulmán moderado, se le echó encima. Y a nivel de países, concretamente Turquía, y su presidente Erdogan fueron de los más beligerantes. Y resalto lo de Turquía porque se nos olvida, pero este país quiere entrar en la Unión Europea. Y ojo, la Unión Europea parece que no le cierra la puerta. Así que podríamos tener en un momento dado dentro de la Unión Europea a Turquía, un país que se echó encima de Emmanuel Macron en este contexto simplemente por defender la libertad de expresión. En eso es en lo que se está convirtiendo Europa. Y ya para terminar, una noticia rápida también relacionado con esto y que deja en evidencia a todos los grandes medios de comunicación y políticos varios que han intentado blanquear el nuevo régimen sirio. El asesino de Samuel Paty estaba vinculado al HTS, que ha tomado el poder en Siria. A este grupo lo están intentando vender ahora como, bueno, son yihadistas pero sonríen. Son yihadistas pero son graciosos. Quieren matarnos, pero son buena gente. O algo así. Eso es lo que te está vendiendo la prensa y algunos políticos. Esta es la realidad. De moderados tienen más bien poquito. Que sí, que luchan contra el ISIS. Pero son una facción, una separación de Al-Qaeda. Por cierto, si os interesa la geopolítica, os recuerdo que tengo este otro canal, Informe Geopolítica, donde vamos siguiendo la actualidad, donde hemos hablado, por ejemplo, de la crisis en Siria y cómo podría esto traer una nueva oleada de refugiados a Europa, como no la hemos visto desde el año 2015. También el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, y cómo los agricultores europeos están, bueno, protestando bastante por las condiciones de dicho acuerdo, o cómo Israel ha intentado acabar con el ejército sirio para que éste no caiga en manos de los yihadistas que han tomado el poder ahora. Sin más, muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.